Bienvenidos amigos y amigas a este primer viernes de las velitas que le llamamos a San Jerónimo, nuestro patrono. Vamos a mantener todas estas velitas de forma virtual durante todos estos viernes del mes de agosto y los viernes del mes de septiembre mientras llega el novenario de San Jerónimo. Vamos a ponernos claro bajo la luz del Espíritu Santo que nos ilumine a todos en este momento en que vamos a hacer nuestra reflexión acerca de San Jerónimo, nuestro patrono. Tenemos aquí la imagen pequeña que usualmente se lleva a las velitas. Vamos a ponernos también bajo la protección de nuestro santo patrono, San Jerónimo, que Él nos ayude a llevar esta festividad de la forma necesaria en este duro tiempo de pandemia, en que el mismo San Jerónimo, que fue monje, que se retiró a las cuevas de Belén, a la oración, a la contemplación, nos ayude a poder vivir estos 1600 años de su muerte que celebramos en este año, de la misma forma en la que él vivió, en oración, en contemplación. Supliquemos, pues, hermanos y hermanas, al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos la cosa santa. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos la cosa santa. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Bien, amigos y amigas, vamos a comenzar este primer encuentro nuestro con la biografía de San Jerónimo. San Jerónimo es de esos grandes santos de la iglesia que nosotros tenemos que aprender a descubrir desde su propia vida. ¿Cómo vivió San Jerónimo? ¿Hasta dónde llevó su vida como creyente San Jerónimo? San Jerónimo, no sé si ustedes lo sabían, pero San Jerónimo, el verdadero nombre de él era Eusebio. San Jerónimo se llamaba, su nombre de pila, su nombre de bautizo es Eusebio, que había heredado de su padre. Su padre se llamaba Eusebio y entonces a San Jerónimo le pusieron Eusebio como a su padre. Jerónimo había sido solo, con el tiempo, fue un apodo que le pusieron, un sobrenombre que le pusieron a San Jerónimo para designar lo sabio que era San Jerónimo. Le pusieron ese nombre para mostrar lo sabio que era San Jerónimo. San Jerónimo, podemos decir, el nombre Jerónimo se lo pusieron otra persona para decir, este es un hombre sabio. San Jerónimo nació en Estridón, en los confines de Dalmacia, en los confines de Dalmacia y la Panonía. Ahí nace San Jerónimo, dentro de una familia cristiana y dentro de una familia con facilidades económicas, con muchas comodidades. San Jerónimo a los 18 años todavía no se había bautizado, pero San Jerónimo ya a los 18 años estaba llevando lo que en la iglesia llamamos el catecumenado. La iglesia de los primeros siglos, sí bautizaba a los pequeños, pero también a los adultos que aún no se habían bautizado, como lo ha recuperado la iglesia ahora, y tenemos el rito de la iniciación cristiana de los adultos, que por la sigla le decimos RICA, Rito de Iniciación Cristiana de Adultos. Pues San Jerónimo estaba llevando su catecumenado.
Estaba en esa formación en la que él debía de llevar para prepararse al sacramento del bautismo. Pero estando aún en ese catecumenado, allí en Estridón, parte de Dalmacia, se traslada a Roma y allí en Roma lo bautiza el Papa Liberio personalmente. Fíjense cómo va entrando. Este estudiante, San Jerónimo, que le gustaba mucho frecuentar las clases de los gramáticos, de los retóricos, de los filósofos, dedicado mucho a la lectura de los autores griegos y latinos, lo mismo que los poetas y pensadores o historiadores, y copiando de puño y letra libros enteros para poder tener su propia biblioteca. Esto va siendo de San Jerónimo un hombre estudioso. Y fíjense ustedes que estamos hablando del siglo IV, el año 347. Estamos hablando de que San Jerónimo era, en cierto modo, un amanuense. ¿Por qué? Porque, sencillo, hermanos y hermanas, no existía la imprenta. No había la imprenta, hoy fácilmente. Vamos a una librería, compramos un libro y excelente, pues tenemos un libro allí de lo que queramos. Tenemos libros incluso de la vida de San Jerónimo, las cartas de San Jerónimo, las Sagradas Escrituras, hoy las podemos ir a una librería y no tenemos mayor problema. Pero en aquel tiempo no tenían una imprenta. Así que San Jerónimo se da a la tarea de poder copiar todos los libros que podía copiar para poder tener su propia colección de libros, su biblioteca. Un viaje que hace San Jerónimo a las Galias y a diversos lugares de estudio, en una permanencia, en un momento en que él permanece en el Tréveris, donde transcribe ciertas obras, especialmente de San Hilario de Poitiers. Lo muestran ya como un joven apasionado por los estudios, por la investigación, y probablemente en esa época se designa ya al servicio de Dios. Se preocupa él por el servicio de Dios. Estamos hablando del joven Jerónimo, 18 años en adelante, muchos años de su juventud. Luego, San Jerónimo viaja a otra ciudad que se llama Aquilea, donde tiene algunas confrontaciones familiares y decide viajar al oriente, pero no puede llevar consigo su gran biblioteca, así que San Jerónimo se ve obligado a que en este descanso pues no tener más acceso que a las Sagradas Escrituras. Y así como existe, y así es como asiste San Jerónimo a las clases de Sagrada Escritura de Apolinar, obispo de la Odisea, en el año 372. Hay un sueño muy interesante, amigos y amigas, de San Jerónimo, y un sueño muy interesante que él tiene en una carta que él escribe a Santa Eustoquia, que podríamos decir, bueno, ¿dónde nació? Ya hemos visto que el joven Jerónimo se traslada a Oriente. En este traslado a Oriente, bueno, supuestamente por confrontaciones familiares, es un creyente, y podríamos decir un creyente como muchos de nosotros que pues creemos, sí, pero a lo mejor no somos lo suficientemente convencidos de la fe que tenemos, una fe un poco todavía débil, podríamos decir, en aquel joven Jerónimo. Pero él, bueno, ya nos dimos cuenta de sus primeros pasos en las Sagradas Escrituras, casi de forma accidental, porque este joven que siente necesidad de seguir leyendo, de seguirse formando, lo único con lo que se encuentra al comienzo son las Sagradas Escrituras. Es interesante, porque así nos encontramos con algunos otros santos,
con algunos otros santos que en algún momento lo único que tienen a mano es las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no hablar de, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola? Hoy 31 de julio celebramos a San Ignacio de Loyola, y el San Ignacio de Loyola herido en la guerra, que regresa a la cama, que tiene que pasar mucho tiempo en cama, a él que le gustaba leer novelas de guerra. Lo único que tiene en la mano de repente es la vida de los santos y las Sagradas Escrituras. Y esto que lo único que tiene en la mano San Ignacio de Loyola se vuelve providencial allí cuando esté en la cama, porque esto es lo que va motivando la conversión de San Ignacio. Lo mismo le sucede a San Jerónimo, claro que muchos siglos antes. Pero ahí fijémonos bien, hermanos y hermanos, como una constante que no es accidental, que nos demuestra que no es accidental, sino que Dios nos va trayendo, Dios tiene su estilo de atraernos. Lo mismo le pasa a San Jerónimo, no puede cargar sus libros al oriente y solamente encuentra la Biblia y se dedica a leer la Biblia y a estudiar la Biblia con aquel obispo de la Odisea. En una carta, después en las cartas de San Jerónimo y más adelante vamos a tratar de ir desentrañando cada una de las cartas de San Jerónimo. En una carta que San Jerónimo escribe a Santa Eustoquia, él le va a contar un diálogo que para él lo consideró aterrador, que sostuvo en una especie de sueño, de visión. Sintió que se presentaba ante el trono de Jesucristo para ser juzgado. Y nuestro Señor Jesucristo le preguntó, ¿a qué religión perteneces? Y Jerónimo le preguntó, soy cristiano católico. Y Jesús respondió, no es verdad, que borren su nombre de la lista de los cristianos católicos. No es cristiano sino pagano, porque sus lecturas son todas paganas. Tiene tiempo para leer a Virgilio, Cicerón y Homero, pero no encuentra tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Dice San Jerónimo, sigue escribiendo a Santa Eustoquia, y él va a decir que en aquel momento se despertó llorando y en adelante prometió que su tiempo no sería más que para leer y meditar las Sagradas Escrituras. Y exclamará San Jerónimo emocionado, nunca más volveré a trasnochar por leer libros paganos. ¿Qué significan los libros paganos? Pues los libros de no creyentes, ¿verdad? Que leía. Hemos hablado de la filosofía en la que se metía San Jerónimo, ¿verdad? Platón, Aristóteles, historiadores, pensadores, gente por la que muchos se dedicaban en su juventud. Por eso es interesante, ¿no? Prendado, pero ya después, teniendo ese contacto con la Sagrada Escritura y allá en el Oriente, San Jerónimo queda embelesado, queda enamorado por la vida monástica. Porque tuvo un momento en que él se enferma allá en la Odisea, él se logra sanar y él se interna en el desierto, porque él se siente atraído por la vida monástica. Un dato curioso en esto de la vida monástica, San Jerónimo al final termina siendo un monje, vive como un monje. Todavía existe unos monjes jerónimos en un lugar de España, pero en un monasterio de Italia encontré, exactamente en el monasterio de Santa Escolástica en Subiaco, encontré que en varios lugares del monasterio, en el comedor, en una capilla que había, en unos corredores del monasterio, habían pinturas de San Jerónimo. Entonces le pregunté a uno de los monjes que por qué habían tantas pinturas de San Jerónimo por todos lados en aquel monasterio,
fundado por San Benito, porque el monasterio había sido fundado por San Benito. Entonces los monjes me contaron que es que San Benito tenía una especial devoción por San Jerónimo y que en cierto modo San Benito había retomado ese legado de San Jerónimo en el monacato, en la vida monástica. En la vida monástica, los monjes son estos hombres que viven orando, por ejemplo, los benedictinos, fundados por San Benito, abad, se dedican a su regla, que podríamos resumir en dos palabras, en latín, ora et labora, reza y trabaja. Y ellos viven en profundo silencio. Y en silencio tienen su vida de oración, su vida de trabajo en el monasterio. Ahora, imaginémonos si esto hacen los benedictinos, porque lo pide San Benito, porque así lo fundó San Benito Abad, y si esto lo aprendió de San Jerónimo, San Benito, si se inspiró San Benito en la acción de San Jerónimo, entonces imaginémonos al San Jerónimo en silencio, en oración con las Sagradas Escrituras, profundamente adherido a las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos tantas expresiones de San Jerónimo acerca de la Sagrada Escritura, y a lo mejor la más conocida es aquella de que ignorar la Sagrada Escritura es ignorar a Cristo. Es una frase de San Jerónimo, pero tenemos que saber que San Jerónimo se convierte en el hombre de la palabra. Hay una característica de San Jerónimo que la va aprendiendo él, que la vamos absorbiendo desde un comienzo en San Jerónimo. Su fidelidad a Jesucristo se traduce en su fidelidad a la iglesia. Ya lo vemos aquí, que se deja bautizar por el Papa Liberio. Ya lo vemos aquí, que se deja formar por Apolinar, obispo de la Odisea, y lo vamos a ver más adelante que otro papa le pide a San Jerónimo que sea su secretario personal, y nos damos cuenta más adelante en la historia de San Jerónimo que San Jerónimo mismo le va a pedir al Papa que lo libere de esa tarea de ser su secretario, porque él se siente llamado a la vida monástica, a irse a las cuevas de Belén, a orar, a hacer penitencia. Nosotros conocemos al San Jerónimo penitente. Algunas veces los niños me preguntan, ¿y por qué San Jerónimo tiene esa piedra en la mano? Porque dice la historia que San Jerónimo lloraba por sus pecados y se golpeaba el pecho con una piedra. Y los niños te preguntan, ¿y por qué San Jerónimo tiene ese león allí? Porque San Jerónimo se retira solo a las cuevas de Jerusalén en medio de las fieras salvajes. Pero que las fieras salvajes al final están a la par de San Jerónimo, forman parte de esa naturaleza con la que San Jerónimo se reconcilia con Dios y se reconcilia con la naturaleza. Y la naturaleza, la creación entera, está allí disponible a la par de San Jerónimo. Fíjense qué interesante, ¿no? Y San Jerónimo, que meditaba constantemente, tiene una meditación constante, San Jerónimo, sobre la muerte. Por eso esa imagen que muchas veces hay un cráneo a la par de San Jerónimo, decían algunos que tenía ese cráneo ahí, San Jerónimo, dice la tradición, porque él meditaba en la muerte, en que en algún momento se tenía que marchar de este mundo. Fíjense los aspectos que vamos conociendo de San Jerónimo y cómo estos aspectos de San Jerónimo a nosotros nos tienen que ayudar para que nosotros también podamos ser igual que él. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Tenemos que ser hombres y mujeres en fidelidad a la iglesia. Tenemos que ser hombres y mujeres
que nos alejamos de nuestra vida desordenada, porque Jesús le habla a San Jerónimo y le va a decir, ¿qué eres? ¿Cristiano católico? No, bórrenlo del libro, no es cristiano católico, es un pagano. ¿Qué significa pagano? Significa no creyente. ¿Por qué es un no creyente? Porque no lee más que cosas de paganos. Y a nosotros, ¿qué nos diría el Señor? A nosotros devotos de San Jerónimo, ¿qué nos diría el Señor? Ustedes han repensado eso, amigos y amigas. Ustedes han repensado eso, ¿qué nos diría el Señor a nosotros? Bórrenlo, no es cristiano, católico. ¿Cómo no? Soy devoto de San Jerónimo. Mentira, nos podría decir el Señor. Mentira, porque si fueras devoto de San Jerónimo, entonces dejaría la vida desordenada. Si fueras devoto de San Jerónimo, serías fiel a la iglesia, a mi cuerpo místico, porque si fueras devoto de San Jerónimo, leerías y reflexionarías las Sagradas Escrituras, porque si fueras devoto de San Jerónimo, dejaría el pecado, te arrepentirías de tu pecado. Nosotros tenemos que descubrir la verdadera devoción a San Jerónimo. No sé si ustedes se han replanteado eso, pero yo creo que es significativo que en los 1600 años de San Jerónimo se nos presente la oportunidad, porque yo quiero verlo en modo positivo, no quiero verlo de forma negativa. La pandemia tiene ese aspecto positivo, y es ese aspecto positivo del retomar la lección divina, esa lectura orante de la palabra de Dios con todo el tiempo que tenemos, porque aún el que va al trabajo, pues tiene un poco más de tiempo. Se supone que va del trabajo a la casa, no podemos estar en lugares públicos, no deberíamos de estar en lugares públicos, en concentraciones públicas, sino que deberíamos de ir del trabajo a la casa y en la casa dedicarle un poco más de tiempo al encuentro con la palabra, un poco más de tiempo a la contemplación, a la oración y ahí incluso allí en medio de la vida familiar. En una carta escribe San Jerónimo: en mi juventud, cuando yo estaba confinado en el desierto, rechazaba con ayunos repetidos los violentos asaltos del vicio y las terribles exigencias de mi naturaleza. Pero mi espíritu permanecía lleno de obsesiones. Para domarlas, me puse bajo la disciplina de cierto hermano judío convertido, después de los altos conceptos de Quintiliano, los amplios periodos de Cicerón, la gravedad de Frontino y los encantos de Plinio, aprendí el alfabeto hebreo, ejercitándome en pronunciar las silabantes y las guturales. Cuánta fatiga sufrí, cuántas dificultades experimenté, a menudo desesperado de alcanzar mi objetivo. De repente lo abandonaba todo. Luego, decidido a vencer, reanudaba el combate. Testigo de ello son mi conciencia y la de mis compañeros. Sin embargo, le doy gracias al Señor de haber sacado tan dulces frutos de la amargura de tal iniciación en las letras. Podríamos preguntarlo, entonces San Jerónimo no sabía leer, como estamos hablando desde el comienzo, que era un hombre docto, muchos libros. Sí, pero San Jerónimo está hablando de que él está aprendiendo las lenguas en que fue escrita la Sagrada Escritura, el hebreo, el griego, las está aprendiendo. Porque San Jerónimo quiere leer las Sagradas Escrituras en el lenguaje original en que fueron escritos. Eso es lo que está haciendo San Jerónimo. Él quiere leer así las Sagradas Escrituras. Este amor, claro, luego este amor de San Jerónimo por las Sagradas Escrituras, este afán de aprender las lenguas originales de las Sagradas Escrituras, el griego, el hebreo,
el arameo, lo estamos leyendo en la carta 124 que escribió San Jerónimo. Entonces nos damos cuenta allí precisamente que esto va preparando a San Jerónimo a la tarea que le va a dar el Papa. El Papa le va a encargar a San Jerónimo que él traduzca las Sagradas Escrituras para que lo pueda leer el pueblo de Dios. Por eso, fijémonos bien, podemos hablar, por ejemplo, siguiendo leyendo, por ejemplo, algunas cartas, las cartas 10, número 10 de San Jerónimo. San Jerónimo le escribe a un Paulo, un creyente. Yo te pido la perla evangélica, la perla del Evangelio. Quiero decir los comentarios de un escritor, ¿verdad?, acerca de la Sagrada Escritura, Fortunanciano. Luego, para conocer a los perseguidores, la historia de Aurelio Víctor y las cartas de Novaciano. Conociendo las proposiciones de este cismático, podremos saborear mejor la respuesta del santo mártir Cipriano. Sin embargo, fijémonos bien que luego San Jerónimo escribe al Papa Dámaso pidiéndole resolver algunos problemas disciplinares allá por el año 377. Y luego, pues en este diálogo con el Papa Dámaso es que San Jerónimo termina siendo escogido como secretario del Papa Dámaso. Se van dando varias cosas, porque San Jerónimo va a Constantinopla, se reúne con San Gregorio de Nacianzo, con San Gregorio de Niza. Luego, en compañía de Paulinio y de Epifanio, emprende el camino de Roma, ya estoy en el año 380. Participa en un concilio donde San Jerónimo va a destacar por la grandeza de su saber, la seguridad de su doctrina, y es allí precisamente donde el Papa Dámaso escoge a San Jerónimo como su secretario. Pero ya después sabemos que el mismo San Jerónimo le pide al Papa que por favor lo libere de esa tarea que le ha encomendado de hacerlo su secretario. Él quiere más bien dedicarse a la oración, a la contemplación allá en la cueva de Belén. Luego, pues claro, viene San Jerónimo, tiene siempre esa vida intensa. San Jerónimo incluso presiente ya su fin, presenta su propia obra, y en la carta 104 escribe San Jerónimo, porque ya hay otras versiones de las Sagradas Escrituras, ¿no?, que se han ido escribiendo, pero con algunos defectos de traducción. Pero al ver la maravilla de la traducción de San Jerónimo, es que es escogida la versión de San Jerónimo, la traducción que él hace, para que con esa traducción que él hace, sea la traducción oficial de la Iglesia, la Biblia Vulgata, como se le conoce, es decir, la Biblia del pueblo, del vulgo, como se traducía la palabra pueblo en aquel entonces. No pretendo abolir las antiguas versiones, puesto que al contrario yo las he traducido del griego al latín, para que los que no entienden, para aquellos que no entienden más que nuestra lengua. ¿Cuál era la lengua? El latín. No he querido sino restablecer los pasajes suprimidos o alterados por los judíos y hacerles conocer a los latinos el contenido original hebreo. Y si no quieren leer esa versión, yo a nadie le obligo a ello. Que beban con delicias el viejo vino que se les ofrece, que se deje nuestro vino nuevo. La carta 104 de San Jerónimo. Él va a seguir esos últimos años de su historia, ¿verdad?, en la contemplación,
en la oración, entre las luchas incluso no físicas, sino a través de la doctrina contra la herejía que se fueron presentando en aquellos momentos. Y luego en el San Jerónimo, a la edad de los 85 años, se siente ya muy agotado y en algunas cartas de los últimos meses dirigidos a obispos y en especial al Papa Bonifacio, le anima en la lucha contra las herejías, en especial contra el pelagianismo, para morir San Jerónimo el 30 de julio del año 420. Allí muere San Jerónimo, en el año 420. Por eso estamos en el año 2020. Estamos celebrando los 1600 años de la muerte de San Jerónimo, que muere el 30 de septiembre del año 420. Hermanos y hermanas, aprendamos de San Jerónimo. Yo he aprendido, creo que en estos años en que me he dedicado más a leer la obra de San Jerónimo, yo he aprendido también de San Jerónimo junto con ustedes. Todos que hemos aprendido mucho, todos somos muy devotos de San Jerónimo, pero lo que hemos aprendido de San Jerónimo, hermanos y hermanas, llevémoslo a la vida. Insisto en la vida de San Jerónimo. San Jerónimo, que como joven, que se prepara el sacramento del bautismo, se preocupa en algún momento por las Sagradas Escrituras, pero su preocupación no llega a ser lo suficiente hasta que sucede aquel sueño de San Jerónimo que él cuenta en una de sus cartas. Y San Jerónimo, podríamos decir, era como todos nosotros, ¿no? En un ambiente pues, del mundo en el que nos movemos, en el que de repente podemos distanciarnos de Dios, aunque sentimos que no, que somos muy creyentes, que no nos distanciamos de Él. Pero sí tenemos que cuidar nuestra fe, nuestra devoción. Tenemos que cuidar la rectitud de nuestra devoción a San Jerónimo. Preocupémonos por la rectitud de nuestra devoción a San Jerónimo. Poder tener esa rectitud al estilo de San Jerónimo, que fue fiel a la Iglesia, que fue fiel al Papa, que su fidelidad a Jesucristo la bebe de las Sagradas Escrituras y al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. San Jerónimo, que se preocupa por su conversión, que se preocupa por una vida penitente. San Jerónimo, que se preocupa por esa comunión con la creación. San Jerónimo, que se preocupa hasta el final de alejarse, de distanciarse de aquello que están contra la verdadera Iglesia. Ese es San Jerónimo, nuestro patrono, en el que nosotros tenemos que estar más en comunión con Él, en el estilo de vida de Él. Por eso es que les digo, hermanos y hermanas, que es providencial este momento, porque de esta forma es como estamos celebrando estos 1600 años de la muerte de San Jerónimo, nuestro patrono. Oremos. Hermanos y hermanas, yo les invito a que en este momento hagamos juntos esta oración a San Jerónimo. Venerado San Jerónimo, que en medio de la vida cotidiana escuchaste que alguien te llamaba, que te confrontó con tu vida distante del Evangelio y te llamó a la conversión, la que llevaste a cabo con profunda penitencia y meditación de la palabra que fue a tu encuentro. Amigo nuestro, sacerdote y místico, que descubriste a Jesús, la palabra encarnada, en esa misma palabra que te sedujo, que tradujiste, no al idioma humano, sino al del corazón, donde lo guardaste vos mismo y lo pusiste al alcance de todos.
hombre penitente, que al encuentro con la palabra descubriste tu pequeñez y la grandeza de Dios, al extremo que lloraste tus pecados y transformaste tu vida. Hombre de iglesia, que en tu fidelidad y entrega serviste con esmero al vicario de Cristo, y allí descubriste que la palabra, en la invitación ven y lo verás, te pedía un servicio y estilo de vida nuevos, en la palabra que se vuelve místico vivir, en el silencio y en la caridad. Y así vos dócilmente te retiraste para quedarte con la palabra y así experimentar la alegría plena. Mira a este pueblo de Masaya que te venera con especial devoción, que nosotros podamos experimentar, al igual que vos, en nuestra vida de cada día, el fuerte llamado de Jesús, palabra encarnada del Padre, que nos llama a la conversión. Que nosotros, Padre San Jerónimo, en el dolor de nuestros pecados, con nuestra penitencia, hagamos el recorrido que conduce a la palabra, de corazón abierto, entendiendo el lenguaje divino, descubriendo así esa perla preciosa que vos descubriste y por la que dejaste todo lo malo, para poner la mirada en Dios y en las promesas del reino. Doctor de la Iglesia, que para traducir la palabra dejaste que Dios te encontrara y te transformara. Ayúdanos a no cerrar el corazón a esa palabra y que nos transforme y que nos muestre un nuevo estilo de vida, como te lo mostró a vos, y que desde entonces encontraste la verdadera felicidad, la que querés compartir con nosotros, tus devotos. Doctor de los pobres, míranos cansados y agobiados por los males que nos aquejan en el cuerpo y en el alma. Que descubramos en Jesús palabra, manso y humilde de corazón, como lo descubriste vos, y encontremos el consuelo y el descanso verdadero, no los falsos consuelos que nos ofrece el mundo y en los que fácilmente hemos caído y podemos seguir cayendo. Intercede por nosotros, te lo pedimos con especial amor, Santo Doctor, para que Jesús nos conceda los favores que suplicante ponemos a sus pies. Amigo de este pueblo, que se enorgullece al tenerte por intercesor, que conoces nuestra historia, marcada por el dolor, el sufrimiento, la muerte. Historia de padres de familia, esposas y esposos, hijos, a los que no podemos consolar. Dales la gracia de que su llanto se transforme en alegría. Por la justicia que te suplica, la paz que anhela y trabaja, la fraternidad que debe ser restaurada, no con más sangre ni injusticia, sino con conversión y reconciliación. Rogad por nosotros, San Jerónimo, para que la pobreza solo sea espiritual, esa que manifiesta que necesitamos dejar que Jesús venga a nuestro encuentro y nos haga hombres nuevos, para que por el trabajo honesto haya pan en nuestra mesa, felicidad en los corazones, que con facilidad veamos a Jesús en los necesitados y haya desborde de caridad, esa que solamente ve y sabe el Padre que ve los secretos del corazón y nos recompensará. San Jerónimo bendito, sabemos que a tu lado encontramos a Jesús, por eso nos acercamos a vos, y así no perder de vista en nuestro andar el camino, la verdad y la vida. Amén.
Jerónimo bendito, santo bienaventurado, alcanzanos del excelso, que nos libre del pecado, líbranos de la peste y de toda adversidad. Intercede con Dios Padre, nos encienda en caridad.